gracias a los organizadores del Congreso, al Interú, a las diferentes instituciones. Muchas gracias por la invitación que me han realizado, que me han hecho. Bien, para empezar, quiero comentarles que entre los ensayos de laboratorio, las medidas principales que realizamos en un material o un suelo, pues tenemos las propiedades físicas y las propiedades mecánicas. Las propiedades físicas me van a indicar principalmente medición de los granos, en el caso de los materiales, la medición de los granos, el color del material, la densidad del material, ¿sí? Y en algunos casos poder medir plasticidad y otros parámetros que en algún momento sirven para lo que es poder definir cómo se va a comportar este material con esas propiedades. Aparte de eso es propiedades físicas. Aparte de eso tenemos también lo que son las propiedades mecánicas, que básicamente medimos las resistencias de los materiales y por ende también la resistencia de los suelos, ¿verdad? En el caso de los suelos tenemos una situación que se puede dar asentamientos, entonces también podemos hacer a través de los laboratorios, podemos hacer esa medición de esos asentamientos. Los suelos también presentan hinchamiento debido a situaciones químicas o de clima en el lugar. Y, ¿por qué no decir también los materiales sufren estas expansiones? Todo esto hace que genere en algún momento algún tipo de desastre en los materiales. A veces no los movimientos sísmicos las condiciones climáticas no pueden ser tanto el efecto directo sobre la estructura, sino que a veces los mismos materiales no tienen la suficiente capacidad o no fueron adecuadamente combinados, y entonces esto nos hace que nos produzca un riesgo para determinada edificación y por lo tanto para determinadas personas, ¿verdad? Entonces, acá yo les voy a presentar un ejemplo de una investigación que realizamos tomando en cuenta todas estas propiedades y cómo es que los ensayos de laboratorio a través de los números, a través de estos datos, cómo es que nos sirve para interpretar y definir qué es lo que está pasando o qué es lo que va a suceder en ese punto, ¿verdad? En ese lugar donde se piensa construir o colocar alguna comunidad que puede ser en un lugar de alto riesgo, ¿verdad? O de alta vulnerabilidad. Bien, vamos a ver qué. Entonces, los ensayos de laboratorio básicamente, como les decía, me permite medir esas propiedades, las físicas y las mecánicas de los suelos, ¿verdad? Y prácticamente estos ensayos lo que hacen es convertir esos materiales, convertirlos en números. Por supuesto que hay normas, hay especificaciones por las cuales tienen que regir estos ensayos de laboratorio para poder observar y decir si realmente me funciona o no para lo que lo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me aporta los ensayos de laboratorio, ese conocimiento. ¿Qué es lo que me ofrece el material? ¿Qué es lo que me ofrece el suelo? ¿Verdad? Para no exceder sus capacidades de estos materiales que estamos haciendo el estudio, ¿verdad? Por lo tanto, si yo convierto en un número este material y defino cómo se va a comportar, entonces
me podrá detectar a tiempo, antes de usar tanto el material como el suelo, detectar cuáles son los posibles problemas que me pueda llegar a dar en el futuro o en el presente. En algunos casos puede ser el presente, ¿no? Y entonces ya buscar la forma de poderlo contrarrestar ese problema antes de utilizarlo, ¿verdad? Esa es la ventaja que nos dan estos ensayos. Entonces, aparte de eso, pues me va a permitir determinar si es viable usarlo o no, ¿verdad? Por supuesto que a veces en los lugares en que nos encontramos, pues es el único material que tenemos, entonces tenemos que buscar la forma de cómo vamos a utilizarlo, ya utilizando otros químicos para poder contrarrestar esos negativos que puede dar ese material. Pero a través del ensayo del laboratorio podemos nosotros determinar cuáles son esas combinaciones que tendríamos que utilizar, ¿verdad? Entonces, acá ya me voy a centrar en un problema específico. Tuvimos en la Universidad Mariano Gálvez, pues tiene un laboratorio de materiales de construcción y de mecánica de suelos, de cimentaciones y de carreteras. Y en algunos casos pues nos han llamado para hacer algunas investigaciones sobre los lugares a los que quieren evaluar o analizar. En este caso pues es un talud que presentó en su momento, se decía que era un deslizamiento. La falla se veía por causa de un deslizamiento, por causa de un río, en el cual el río, por el choque, probablemente estuviera haciendo desgaste en la base del talud y esto causaba se asumía que eso estaba provocando el deslizamiento de ese talud. Entonces nos concentramos en este proceso para poder analizarlo. Por supuesto, aparte de esto, pues hay otros conocimientos como son la geología, los conocimientos de la estadística, porque tenemos que hacer un muestreo que sea representativo, un muestreo que sea en base a las condiciones geológicas del lugar, debido a que a las condiciones geológicas del lugar fueron conformadas de diferente manera, un lugar conformado de diferente manera, y por lo tanto necesitamos determinar cómo está conformado, qué es lo que me ofrece en este caso este talud y qué es lo que está pasando, ¿verdad? Así a simple vista yo puedo darle un montón de soluciones, puedo definir cuál fue la causa del problema a simple vista, pero necesitamos los valores numéricos y esos valores numéricos solo me los da los ensayos del laboratorio para poder establecer cuál es la causa principal de efecto sobre estos o causante en este caso de ese desastre o deslizamiento que se va a dar. En este caso, pues aquí ven ustedes el problema. Hicimos el planteamiento geológico, hicimos el planteamiento de estadístico para que sean representativos los muestreos. Acá pues identificamos dónde tendríamos que hacer los muestreos, ya que el deslizamiento se está dando toda la orilla del talud. Entonces tendríamos que definirlo y en base a esos, incluso como se decía que era por deslizamiento por causa del río, pues entonces lo enfocamos hacia ese punto, ¿verdad? Hacia ese causante. Entonces nos fuimos por toda la orilla del río, así planteamos los muestreos, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes la falla que presentó, ¿ven? Si se dan cuenta, pues sí refleja el deslizamiento, ¿verdad? Sí refleja que sea un deslizamiento, ¿verdad? Sin embargo, conforme vamos viendo los trabajos, aquí están los diferentes pozos que se realizaron para identificar cuál era el causante de este problema. Vean, aquí tenemos unas grietas bastante fuertes,
¿verdad? Hasta aquí, pues, esto es lo que íbamos observando. Entonces, planteamos los estudios, hicimos las perforaciones, hicimos nuestros primeros muestreos. Vean, estos son datos de laboratorio de este problema. Aquí, con esta numeración, logramos identificar qué tipo de material es el que estaba conformado ese lugar, ¿verdad? Todos estos números que ustedes están viendo acá, ¿sí? Identificamos qué tipo de material es, ¿verdad? Dentro de estos, pues lo que ustedes están viendo acá son las propiedades físicas del suelo. Planteamos la investigación, la planteamos en diferentes puntos para identificar, como les decía, realmente qué es lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Entonces, todos estos datos que ustedes ven acá, pues son de los diferentes puntos donde realizamos los muestreos. Con esta numeración, pues prácticamente identificamos que es un material que es arenoso, segregable. Entonces, ahí todas estas propiedades importantes que les van a servir o que nos sirve para poder identificar cuál es cómo está compuesto ese lugar, ¿verdad? Bueno, aquí ya hicimos una descripción de todas las propiedades físicas que ustedes ven ahí, pues de esos números, pues hicimos una descripción porque hay que presentarlo a personas que probablemente no tengan conocimiento de esto, entonces hay que dárselo a conocer, ¿verdad? Con sus palabras, ¿verdad? Entonces identificamos también las cantidades de humedades que teníamos y cómo se iban desarrollando esas humedades dentro de los parámetros del suelo. Estos son otros estudios ya para medir cuánto de compacidad relativa tiene el suelo. Básicamente es medir qué consistencia tiene el suelo, y si podemos observar en esos números que tenemos ahí, los números nos indican que hay habían vacíos dentro de esa área, vacíos y que en algún momento también tenía basura. Entonces, vean, este dato interesante. Uno es que estaba conformado como material arenoso, pero este dato ya me está diciendo que la consistencia de este terreno, de este lugar, se debió, o la falta de consistencia se debe a que es un relleno que se realizó en tiempos anteriores, se realizó un relleno y no se compactó, se dejó. Entonces, ya estamos identificando acá, a través de estos números ya estamos identificando cuál es el problema. Hay oquedades, hay vacíos dentro de este terreno. Entonces tenemos las diferentes humedades, cómo se van comportando. De igual manera, en el suelo tenemos esas dificultades, ¿verdad? De que hay humedades que pueden afectar nuestras propiedades, ¿verdad? Este es otro lugar donde ven que ustedes aquí ya mejoró, ya hubo un mejoramiento ahí en la parte del talud, y acá se van desarrollando las diferentes humedades dentro del suelo. Hay circulación de agua, me está indicando en este punto. Ahí se recuerdan, el agua es perjudicial, en ciertas cantidades pues es dañino. Y pues acá, pues en este otro lugar, pues ya encontramos también que otra vez encontramos deficiencia en este suelo por causa de que no hay un relleno otro lado, ¿verdad? De igual manera, las humedades a las que estaba presentando. En conclusiones geotécnicas, tenemos un relleno no controlado, tenemos un problema del suelo que no fue adecuadamente colocado, y eso es lo que está afectando y está provocando asentamientos, ¿verdad? Conclusiones de los ensayos de laboratorio son importantes para poder dictaminar, para poder decidir y establecer cuál va a ser la solución, ¿verdad? Recomendaciones: es necesario tener los conocimientos adecuados para poder aplicar estos ensayos, los conocimientos, las ciencias que nos dan las universidades para poder aplicarlos, ¿verdad? Y este es mi equipo de laboratorio que trabajamos ahí. Muchas gracias.